Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Gracias por estar con nosotros. Y lógicamente siempre tocamos temas de coyuntura, de los momentos difíciles que se vive cada día, especialmente dentro de la familia y fuera de ella, en las escuelas. En fin, son situaciones que se presentan y nosotros tenemos que dar a conocer, y especialmente no solamente dar a conocer las problemáticas, sino cómo enfrentarlas, cómo enfocarlas y cómo evitar que estas sucedan si es posible. Y para ello estamos con tres invitadas profesionales de gran envergadura para hablar exactamente de esa temática que hoy día vamos a plantear. Está con nosotros Lourdes Febres, directora ejecutiva de Acción por los Niños, y con ella vamos a tratar de cómo prevenir la violencia hacia las niñas y adolescentes, especialmente con los últimos enfoques donde nos señalan pues que infelizmente la agresividad, la violencia en sus diferentes ámbitos sigue afectando a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, y ni qué decir de las mujeres adultas. También está con nosotros Maite Cortés Santana, licenciada en Artes y Ciencias de la Comunicación, y también un trabajo que ella lo hace con mucha dedicación, la de cuentacuentos, que a mí personalmente me encanta. Con ella vamos a hablar aprendiendo valores y principios en forma lúdica. No hay nada mejor para un niño que aprender de esta forma lúdica a través de los juegos, porque es muy importante. Según las informaciones, niño que aprende lúdicamente es para toda la vida. Y también está con nosotros Ana María Vilches, directora del Departamento de Educación y coordinadora de Educación Inicial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y con ella vamos a tratar un tema de actualidad. Vamos a tratar con ella sobre una nueva visión en la formación de los educadores de inicial, exactamente por la inteligencia artificial que llega, la tecnología que ya nos llegó, ya nos invadió, y no podemos hacer caso omiso a este tema. Y sin más ni más, le presento a Lourdes Febres. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y lógicamente, cuando estábamos conversando, te señalaba la preocupación de las últimas informaciones de la violencia en sus diferentes ámbitos, que cada día va en aumento, no en disminución, va en aumento hacia nuestras niñas, nuestras adolescentes, e inclusive, infelizmente, hacia niños de la primera infancia, cosa que es aterradora. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y me gustaría tu opinión con relación a esto, y sobre todo, a través de Acción por los Niños, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Porque de verdad no se puede continuar de esta manera. Gracias por estar con nosotros, Lourdes. Gracias, Coti. Evidentemente, la violencia es un tema que nos preocupa enormemente, y no solo podemos hablar de los niveles de violencia perpetrados contra niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, física, psicológica, económica, sexual, que se ha incrementado mucho en el último tiempo, ¿no? Y que a pesar de que el Estado internacionalmente se comprometió a ser un país pionero para eliminar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, sin embargo este compromiso no ha ido de la mano con un presupuesto designado para prevenir y atender la violencia contra ellos, ¿no? En ese sentido, la violencia no solo afecta el desarrollo mental y físico de los niños, sino también es un obstáculo en las relaciones socioafectivas, en los resultados educativos, en la obtención del empleo, ¿no? Y en ese sentido, hoy nos preocupa muchísimo la violencia que se produce entre pares, ¿no? Es altamente preocupante los índices del acoso escolar, ¿no? Como el bullying, como lo conocemos normalmente, se ha incrementado muchísimo en las instituciones educativas, en los colegios, y esta es una conducta generalmente que se produce por persecución física o psicológica que realiza un alumno u otro alumno contra la otra, ¿no? Al cual escoge como víctima de repetidos ataques, ¿no? Entonces, esta acción negativa es una acción intencionada que va a situar a la víctima en una posición
en la que difícilmente puede escapar por sus propios medios, ¿no? Entonces la continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos como la ansiedad, el descenso de la autoestima, los cuadros depresivos que dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes, ¿no? Entonces, frente a estas conductas agresivas que se producen en las instituciones educativas como amenazas, intimidación, agresión, ofensas, comportamientos machistas, imposiciones, el mismo acoso, realmente encontramos que no hay una respuesta adecuada de los docentes, ¿no? Nosotros entendemos que no, para poder, ¿no? Desarrollar, si se quiere, relaciones entre iguales que sean relaciones asertivas, relaciones que sean constructivas. Creo que una de las primeras formas es aprender desde el adulto el control, ¿no? Cómo controlar esos impulsos agresivos, porque lamentablemente estos niños que son los agresores, muchas veces a nivel de su casa están siendo violentados por sus padres, por sus hermanos mayores o por algún familiar. Entonces ellos reproducen comportamiento agresivo en la escuela. Entonces el que los docentes puedan manejar y los mismos niños y adolescentes este control de los impulsos agresivos es algo que se tiene que desarrollar como una práctica permanente en las instituciones educativas. También el desarrollar el autoconcepto de la autoestima, ¿no? Porque claro, muchas veces el trato que se da tanto entre pares como entre docentes y alumnos está muy distante de cómo desarrollar la autoestima, ¿no? Hacer que el niño se sienta bien, claro, se sienta querido, se sienta aceptado. Si nosotros no sabemos desarrollar estas habilidades empáticas, ¿no? O tenemos dificultades para desarrollarlas o aprender técnicas que nos lleven a esto, entonces va a ser muy difícil poder a nivel de la escuela controlar esta situación, ¿no? Porque es importante el desarrollo de esta estrategia, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros desde Acción por los Niños hemos impulsado primeramente una campaña contra el bullying, ¿no? En la medida también que los estudiantes sean capaces de entender cómo enfrentar esta situación. Para esto nos asociamos con el equipo de la producción de este cantante de música urbana Emil. Y entonces empezamos a plantear, idear cómo a través de la música nosotros podíamos llegar a las niñas, a los niños y a los adolescentes, ¿no? Claro. Como a través de empezamos a ver esto en algunas instituciones educativas en Lima Sur, que es donde articulamos nuestras actividades. Y creo que fue importante desarrollar este proceso, ¿no? Porque pudimos de alguna manera trabajar algunas conductas, ¿no? Como el tema de que se presentaba frecuentemente en los niños, ¿no? O en los adolescentes, como conductas de rechazo al aprendizaje, es decir, cuando los chicos llegaban tarde, no traen materiales, no participan en el desarrollo de la clase. Pero una consulta, Lourdes, realmente hay toda una problemática bastante compleja. Si bien es cierto que tenemos que hacer una alerta a los padres para que ellos puedan considerar los diferentes cambios de comportamiento que los chicos tienen en casa, pero hay una responsabilidad compartida que era lo que conversábamos, ¿no? Es una responsabilidad
de los padres para enfocarse en por qué mi hijo está cambiando, qué es lo que está pasando, y también modificar ese tipo de conductas que es bastante preocupante cuando los padres prefieren que el hijo sea el agresor y no el agredido, y sin embargo no reconocen la situación cuando se presenta como una situación problemática porque prefieren desconocerla, porque claro, desconociéndola es mucho más fácil poder continuar la vida con el hijo en casa o con la hija en casa, y toda esta serie de comportamientos que se van adquiriendo en este conjunto de agresión y de agredidos que se van acumulando y que llega un momento en que eso tiene que salir afuera. De una u otra forma, inclusive conocemos casos pues hasta de suicidios o intentos de suicidios. ¿Cuál sería la responsabilidad de los padres? El colegio y los padres tienen que ir de la mano con todas las instituciones también, porque todos somos responsables, todos los medios somos responsables, toda la sociedad somos responsables, para ver cómo evitar que esto continúe, porque infelizmente las estadísticas nos señalan que esto ha ido en un aumento alarmante y no hay estrategias fundamentales para poder impedirla. Sí, evidentemente, Coti, definitivamente en la familia, en el hogar, hay un nivel de responsabilidad primero, ¿no? Porque claro, cuando el niño llega al mundo, se supone que debe llegar a un ambiente sánido, cálido, afectivo, que debe ser querido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ese niño llega a un ambiente donde ya las situaciones de violencia en la familia claro, están presentes? Entonces lo único que va a aprender ese niño es violencia, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas nacionales, ¿no? Uh-huh. En nuestro país, 6 de cada 10 niñas y niños entre los 9 y los 11 años de edad alguna vez han sido víctimas de violencia psicológica, física, por una persona con la que vive, ¿no? Y 7 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años alguna vez también fueron víctimas de violencia psicológica y física por una persona en la que vive. Entonces, es esto que se produce en el hogar, ¿no? Y esa es una primera forma de violencia, ¿no? Y esa primera forma de violencia, cuando los niños se acercan a la institución educativa, pues, van a la escuela, salen del hogar, pero ya con comportamientos violentos, y llegan también a un lugar violento. Claro. ¿No? Entonces, es como que la violencia por sí sola se va reproduciendo, y lamentablemente los adultos somos los que estamos generando este tipo de situaciones. Y cuando hablamos de la violencia física, psicológica, no es la única, no es el único tipo de violencia que se vive tanto en la familia, sino también en la escuela. Los casos de violencia sexual, que es el siguiente paso entre niños, niñas y adolescentes, en el 2022 fueron de 19.867 casos, y estas cifras no son nuestras, son las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el porcentaje, ¿no?, de estos casos, el 93.2% fueron de niñas y adolescentes. Entonces, como tú te podrás dar cuenta, la situación no es fácil para las niñas, niños y adolescentes, que son seres que necesitan un nivel de protección, ¿no? Claro. Y que necesitan el apoyo de los adultos en razón de su vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta situación sí que es preocupante, porque también los índices de embarazo adolescente han subido enormemente en nuestro país. Uh-huh. Y lamentablemente esto se da en el espacio del hogar y se da en el espacio de la escuela. Y no contamos con herramientas ni un trabajo de prevención, ¿no?, por parte de las organizaciones del Estado que tienen la posibilidad y que tienen la obligación de garantizar esos derechos de las niñas y los niños. Entonces, ¿cómo yo desde el Ministerio de Educación soy capaz de brindar adecuadamente un nivel de capacitación y preparación a mis docentes? Porque yo creo que el problema no se resuelve con un psicólogo,
Un psicólogo Claro. para una institución que tiene 1.200 estudiantes Es muy no sé complejo, cuánto puede es hacer. verdad. Este es un tema que ya sobrepasa la cuestión individual, es un Ujú. tema social y Claro por que lo sí. tanto tienen que haber políticas que respondan a Exacto. esta situación. Entonces, cuando tenemos un gobierno que invierte menos del 1% en prevenir las situaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, entonces decimos, ah, bueno, este problema sí que es grave, ¿no? Porque nosotros estuvimos haciendo algunos análisis Ujú. y para el tema de protección, para el tema de atención de violencia por niño en el 2022 se gastó 22 soles 65 anuales. Y para situaciones de prevención de violencia se gastó 2 soles con 76. Cierto. Entonces, ¿te imaginas con ese nivel de presupuesto qué se puede hacer? Poco o Realmente nada. Ujú. es nada, ¿no es cierto? Cierto. Entonces, por eso tenemos muchos problemas en nuestro país, por eso los niños están totalmente desprotegidos, el Estado que tiene la obligación de garantizar esos derechos no lo está No los está haciendo, cumpliendo. claro, con la debida diligencia y Claro. responsabilidad, y por otro lado los padres no saben cómo educar a sus hijos, no saben cómo eh, disciplinar, porque lo Claro. único que hacen es frente a un hecho de violencia castigar, pero el Claro. castigo no es la solución. Ok. ¿Cómo les dan afecto? ¿Cómo les dan amor? ¿Cómo les dan cariño? Que sí que Realmente eso es lo que no se está trabajando, Claro, ¿no? no, y Nosotros son elementos importantes para que un niño crezca, por lo menos con perspectivas de futuro. Lo que está pasando ahora es bastante preocupante y la verdad es que existe esta frase, ¿no? Nadie da lo que no tiene. O sea, si no han recibido cariño, respeto, afecto, ¿cómo van a poder proporcionar algo que no conocen cómo es? Y ya para terminar, mi querida Lourdes, a mí me gustaría saber, pues, ¿qué tipo de recomendaciones se tienen que dar? Porque yo siempre pido recomendaciones para enfrentar la situación. Ya sabemos que el presupuesto es importante y esto es algo que debemos exigirle al Estado, a las diferentes autoridades gubernamentales de nuestro país, a las autoridades que tenemos en diferentes lugares donde ejercen este derecho de protección, a las demunas, que prácticamente la mayoría ni siquiera sabe de qué se trata ni para qué sirve. En fin, y como tú mencionabas también, a los psicólogos, que uno solo en un mundo de millones de personas es muy difícil que siquiera pueda recordar el nombre de aquel niño o de aquella niña que necesita su apoyo. ¿Qué tipo de recomendaciones podrías dar a través de tu institución para poder ver qué es lo que realmente se puede hacer ante este problema tan alarmante como es el bullying, como es la violencia en sus diferentes modos? Yo creo que una primera constatación que nosotros hacemos y también sería una recomendación es que se asigne un mayor presupuesto para atender los temas de violencia, ¿no? Claro que sí. Y esto no solo pase por lo que es el gobierno central o el Ministerio de la Mujer, sino también a nivel de gobiernos locales y regionales, ¿no? Tú mencionabas claramente el rol y el papel que juega la DEMUNA, ¿no? Entonces creo que las DEMUNAs deberían fortalecer un trabajo de prevención y con padres de familia sobre sistemas de crianza, ¿no? Hablar de una crianza positiva, enseñar cómo resolver conflictos, cómo educar con amor, cómo educar con ternura, creo que es algo que los padres adolecen muchísimo. Uh-huh. También creo que, y ahí una segunda cosa que tiene relación es cómo somos capaces de acercarnos a las familias y trabajar con las familias. Entonces,
a nivel de la escuela no solo es importante hablar de las escuelas de padres, sino también qué contenido estamos transmitiendo a través de esas escuelas de padres. Desde Acción por los Niños nosotros trabajamos mucho en lo que es sistemas de crianza y disciplina positiva, trabajamos con padres de familia, pero también con docentes en temas de disciplina, ¿no? Entonces tenemos ahí 2 programas que son importantes y creo que es algo que se debe hacer. Y impulsar más trabajo de darle la voz a los niños, ¿no? La organización, impulsar la organización, la participación de los niños, el que ellos sean actores importantes y puedan participar directamente en los asuntos que le afectan. Yo creo que eso es clave y es fundamental. Cierto. Y lo último es cómo en los colegios se debe incentivar este tema de la educación sexual integral. Creo que es algo que los chicos reclaman a voces y es algo que se está descuidando totalmente. No puede ser que a pesar de estar en el programa presupuestal 1002 del Ministerio de la Mujer, sin embargo, este programa que está a cargo de educación cuente con un presupuesto totalmente irrisorio que no alcanza para fortalecer las capacidades de los niños en este tema, ¿no? Cierto. Gracias, Lourdes, por haber estado con nosotros. Realmente te agradezco, porque para que se entienda bien, no se puede hacer acciones diferenciadas si no se tiene un presupuesto para poder invertir exactamente en esas acciones. Gracias por haber estado con nosotros. Muy pronto te volveremos a llamar para ver cómo sigue este tema que tanto nos interesa. Gracias. Y nosotros, amigos, vamos inmediatamente a un pequeño corte y regresamos con nuestra siguiente invitada.